Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Jueves 3 de agosto ya, público. Gracias por acompañarnos en esta su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Y bueno, vamos a entrar en materia. En nuestra clínica de emociones. Creo que están exagerando, si me permites. No ¿En tiene serio? ninguna ¿No base le para puedes decir bajar que algo la a lo que estaba dice la ley? matando. El que la haya mandado una que otra vez al hospital no significa que iba grave. Es que, Mario, lo que pasa es que, mira, tú estás exagerando. Ahora, los hijos Cinismo, están registrados cerrazón. porque tú no podías ¿Cómo le educar. podríamos llamar? Legalmente ya están registrados a mi Claro nombre. que no, papá. Por ser mujer, mi papá me robó a mis hijos. Es el tema de esta tarde. Y bueno, Lisbeth quiere que sus hijos mayores entiendan que abandonarlos nunca fue su deseo. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Comenzamos. Nunca he entendido el rechazo de mi padre. Siempre me ha tratado como una bastarda. Ahora lo odio más por haberme quitado a mis hijos y ponerlos en mi contra. Y sí le quité mis nietos a mi hija porque siempre ha demostrado que es una inútil, incapaz de salir adelante, y menos con 2 hijos. Por eso se los quité. Me duele siempre haber sido un cero a la izquierda para mi esposo. Mi madre nunca estuvo a mi lado. Aunque nos visitaba de vez en cuando, para mí es una completa extraña. Mi padre siempre ha sido un machista. Mi mamá una mujer agachona que nunca supo defender a sus hijos. Ay, Dios. Lisbeth, gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Te Rocío. presento a Adriana Guerra, tanatóloga, y a Mario Herrera, abogado. A ver, mujer, tuviste 5 hijos en total. Sí, Rocío. 4 varones y una nena. Una niña. ¿De qué falleció tu hija? Muerte cerebral. Ella nació mal y al mes ella murió. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Hace 6 años. A raíz de este deceso de tu hija, sé que tuviste una depresión muy fuerte Sí, Rocío. y así después te abandonaste en el alcohol. es. Sí, así es. Antes de eso no habías tenido ninguna adicción. Nos tomaba, pero no era tal como una adicción. Era como un desahogo, un divertinaje, pues estaba yo chica. O sea, ¿bebías por una cuestión social o para olvidar o por divertirte o cómo? Mi papá me quitó a mis hijos. Ujú. Yo viví una vida muy llena de violencia, viendo cómo mi padre maltrataba a mi mamá, pero también el que a mí no me quería. Yo no entendía por qué mi papá tenía pues todo ese coraje sobre mí. ¿Eres la única mujer en Sí, casa? soy la única mujer. ¿A tus hermanos no los trata igual? A mi hermano sí. Ajá. ¿A qué hermano te refieres? A mi hermano Marcos. Igual nos trató igual. Le pegaba mucho a mi mamá, hasta el grado de mandarla al hospital. Cuando mi mamá me quería defender, igual mi papá le pegaba. Entonces, pues... ¿Tu mamá nunca denunció? No, nunca. Mamá siempre ha sido una persona muy sumisa, muy dejada, llena de miedo por tanto golpe de mi papá. Y además sé que ella no trabaja fuera de casa. Siempre... Que depende 100% económicamente de tu papá. Sí, así es, Rosy. Pues esto puede también marcar una diferencia muy grande, ¿no, Adriana? Entre que ella se atreva a poner un límite porque seguramente tendrá este miedo constante de ¿y luego qué voy a hacer de mi vida? Como yo les digo de repente cuando me llegan a preguntar en la calle o en algún lugar público, me dicen, bueno, es que imagínese, ¿yo qué haría? ¿Yo qué voy a hacer? Luego, ¿le parece poco ser feliz? Es muy difícil que cuando estamos en estas situaciones de dinámicas de violencia, la persona que está en el centro de la violencia tenga una autopercepción fortalecida. Pero mientras más áreas de nuestra vida tengamos equilibradas, es decir, el trabajo, el entretenimiento, el reto, tener muchas áreas de nuestra vida alrededor, nos va a facilitar darnos cuenta que podemos hacer algo distinto, que no solo dependemos de una sola esfera como tiende a ser un matrimonio en donde haya este nivel de violencia. Claro, ahora, sé que tu papá le pegaba a tu mamá, te pegaba a ti, o sea, violencia pura en casa. Sí. Y esto te orilló a abandonar la casa. Saliste Sí. a los 14 años de tu 14 casa. años me salí. Obligada por las circunstancias. Sí, por toda la situación que vivía, entonces me salí de mi casa, ¿A dónde fuiste? pues con mi novio. Tenía un novio, él O sea, tenía... ¿fue un escape, no Sí. fue amor?
No, era mi novio. A lo mejor hubo enamoramiento, pero como tal un amor, pues no. Tenía yo 14 años. ¿Él es el papá de tu hijo de 18 años? De 18 de Félix. Ajá. ¿Ustedes se separan o qué es lo que sucede Quedo aquí? yo embarazada y me regreso a mi casa porque el papá de mis hijos ya no quiso hacerse cargo. Entonces, pues con 14 años, con un bebé, pues me dio como que... Pues pensé que las cosas iban a cambiar tal vez. Regreso a mi casa y O sea, regresas a la violencia de nuevo. Regresé a mi casa y entonces lo que hizo mi papá pues fue quitarme a mi hijo sin que yo supiera que lo había registrado a su nombre. O sea, en cuanto nació te lo quitó. Sí, en cuanto yo llegué a la casa de mi ¿Y por qué te lo quitó? Porque ¿Cuál fue el argumento? Pues su argumento es que si no iba a ser una buena madre porque según él yo era una alcohólica. Sí tomaba, pero no como tal tenía un vicio grave. Entonces me lo quita, yo no me doy cuenta que lo registra. Fue, claro, a escondidas cómplice mi mamá, pero por miedo a mi mamá, que pues todo lo que decía mi papá, porque mi papá es un machista de primera. O sea, ¿los dos llevaron al niño a registrar? Sí, y mi mamá por miedo a mi Escondidas. papá, pues tenía que hacer todo lo que le decía. Lo llevaron a registrar. Yo no sabía hasta cuando me dijo que pues tenía que ese hijo era ya de él. O sea, se lo apropió Sí. al 100%. No te dejó ni siquiera amamantarlo, No. ver por él, educarlo, nada. Nada, Rocío. Es decir, que ese niño en el acta de nacimiento es como tu hermano. Exactamente. Pues algo totalmente ilegal, ¿no, Mario? Pero aparte, fíjate, no solamente lo hizo una vez, 2 veces. Porque con el segundo hijo hizo exactamente lo mismo, porque se vuelve a ir Lisbeth huyendo de la violencia, se vuelve a embarazar, regresa otra vez porque la abandonan de nuevo y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Sí, aquí hay, de inicio tenemos que aclarar que hay una falta de obligación por parte de la madre de haber ido a reclamar que esa acta de alumbramiento y después el acta de matrimonio fueran anulados. La realidad es que el abuelo, el papá en este caso, cometió una serie de delitos que, bueno, son internacionales en este caso, porque México está adherido a convenios internacionales en este sentido. Tanto los derechos de identidad de los menores de edad como algo que se llama el ejercicio indebido del propio derecho. Quiere decir que la madre tiene un derecho natural, por serlo, de registrar a sus hijos. Claro. En el momento en el que una tercera persona, quien sea, no necesariamente el padre o el abuelo, lo registra a su nombre, le está quitando ese derecho. Ese delito en específico tiene una carga de 6 años inicialmente. Sumado a los demás delitos, pues estaremos pensando en casi 15 años de prisión por este simple hecho, más cuando es una persona cercana a la familia. Por hijo. Por hijo, O así sea, es es. una pena que es por hijo, es decir, que serían 15 más 15, 30. Así es. Ambos, pues la mamá en este caso tendría que denunciar, hacerse una prueba de paternidad. Claro que él pudiera alegar, bueno, pues si en tanto tiempo no se hizo presente, pues bueno, no había un interés. Pero este tipo de delitos cometidos en contra de menores de edad, toda vez que no tienen la capacidad para darse cuenta, no prescriben. Pues Antonio ha estado escuchando, pero más me gustaría de una vez que entrara al foro para que sepa todo lo que ha hecho mal, inclusive no solamente moralmente, legalmente, y aparte lo sigue haciendo. Entonces es importante que lo pasemos, por favor, producción, al foro. Antonio, papá de Lisbeth. Adelante. La verdad, yo no sé por qué Dios me castigó teniendo una niña, cuando yo, mi mayor anhelo en toda la vida, había sido tener un hijo primogénito, hombrecito. Sí es verdad, a mi hija yo le quité a mis nietos porque siempre ha demostrado que es una inútil, incapaz de salir adelante. La verdad, yo no sé qué sería de mis nietos el día de hoy. Quizás serían unos viciosos, unos donadie, por eso se los quité. Bueno, Antonio, para mí era bien importante, a pesar de que usted estaba escuchando lo que dijo nuestro abogado y nuestra psicóloga, pues que usted esté aquí presente para que tenga el conocimiento de que está cometiendo delito tras delito tras delito, pero además, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué todo eso que está diciendo? No le da pena expresarse así de su hija. Es su hija primogénita, es la primera, ¿cierto? Y a raíz de ahí usted se fue a beber como para lastimarse, flagelarse porque nació una niña en lugar de un varón. Toda ilusión de un hombre cuando
va a tener un hijo primogénito, siempre quiere que sea macho, A que ver, sea hombre. no puede usted generalizar porque no puede hablar por todos los hombres. Por ejemplo, Andrés Tobar está feliz porque tuvo una nena. Y de hecho él, desde que estaban embarazados Maite y él, siempre dijo, es que mi sueño siempre fue ser papá de una niña. Y hasta le tenía el nombre que obviamente pues, se lo cancelaron porque finalmente se llama de otra manera, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Por qué usted dice que todos los hombres? Mi sueño era tener un niño. Ah, bueno, su sueño, pero si nació una niña, ¿qué no le basta a usted como padre decir, mira, nació sana, está perfecta, es mi sangre? Aparte era la primera hija, digo, vendrán otros hijos y tan fue así que tuvo 2 más y son varones. Yo no la quería, la verdad. ¿No la quería o no la quiere? No la quiero. Nunca la quise. Yo quería un hijo primogénito. Desafortunadamente, yo me fui a emborrachar el día que ella nació. La he tratado mal, sí, pero ella se lo ha ganado porque nunca ha sido una buena mujer. No ha servido ni para tener a sus parejas. ¿Por qué, según usted, se ha ganado que la trate mal? ¿Por ser mujer? Pues el hecho de ser mujer ya merece que seamos tratados de diferente forma o agresivamente. No tuvo una buena educación, siempre andaba chillando por todo, lloraba. ¿Quién es el responsable de dar la educación? En la ¿No son casa las su mamá, escuelas? yo estaba trabajando. En la casa era su mamá, yo estaba trabajando. ¿Y a la mamá también la golpeaba usted? En ocasiones nada más, temporalmente. Cuando tomaba antes, yo tomaba mucho, ya no tomo tanto como antes. O sea, ahora ya no la golpea. Antes sí, y hasta la mandaba al hospital. Eso fue nada más una que otra ocasión esporádica, no fue Suficiente siempre. como para que hubiera ido a dar a prisión. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo nadie denunció. Porque si la señora no tuvo las agallas y el valor para ir ante las autoridades y denunciar lo que estaba viviendo, Mario, pues cuando menos en el hospital debieron haber dado seguimiento a las condiciones en las que llegó la señora, ¿no? Sí, lamentablemente este tipo de casos se les invita a denunciar. No se puede obligar a denunciar y bueno, los hospitales no tienen los mecanismos a veces para apoyar a los pacientes que llegan con este tipo de actos de violencia. Siempre se les invita y hay Ministerio Público itinerantes, pero el problema es que hay muchos casos de mujeres que pues les causa un sentimiento y llegan a desistirse de la denuncia y ya no procede. Claro. Y es un gran porcentaje de casos. Entonces, si se le motivó a que lo hiciera y ella decidió no hacerlo, el Ministerio Público tampoco puede proceder. Claro. Fíjate, suena como a barbarie, Adriana, público, el hecho de que una mujer, y estamos hablando del caso específico de Lisbeth, bueno, de Lisbeth y de su mamá Andrea también. La mamá, por el simple hecho de haber dado a luz a una mujer, fue golpeada y mandada al hospital. Fíjate nada más. Cuando yo creo que hace falta muchísima información, demasiada diría yo, y vamos a ponerla al alcance de todos ustedes para que sepan, caballeros, que los cromosomas que definen el sexo de una persona están en los espermatozoides. Es decir, el hombre es el que define el sexo del hijo. Por lo tanto, la mujer no precisamente es responsable, genéticamente hablando, de dar a luz a un niño o una niña. Son ustedes los que lo definen. ¿Lo sabía? No, no lo sabía hasta Pues ahorita. entonces le hace falta cultura, señor. Hasta ahorita se está dando cuenta y además hasta ahorita se está dando cuenta toda la violencia que ha ejercido, no solamente en su esposa, sino también en sus hijos, Lisbeth. Yo sé que también hasta con Marcos, yo dije, bueno, se Rocío, trata de yo todo un lo caso hacía de por misoginia. educarlos. Yo todo lo hacía por educarlos. Ah, Era ¿lo una educaron forma- a usted a golpes? Sí. ¿Sí? No muchos, pero sí. Entonces Pero- no le sirvió, fíjese, porque si a usted lo educaron a golpes y no le sirvió porque no hace lo correcto, entonces ¿por qué usted repite ese patrón? Porque un Perdóneme, golpe señor. no hace mal con a tiempo, es con la- para corrección. Yo no sé si hace mal o hace bien, bendito Dios, no fue lo que yo recibí por parte de mis padres y de mi familia. Rocío. Pero si usted cree que un golpe corrige, le voy a también a corregir a usted. Quien realmente corrige a personas como usted o a personas violentas es la cárcel, ¿ok? Y si sus hijos están mostrando conductas agresivas, inadecuadas y demás, tiene que buscar otras vías, como por ejemplo la inteligencia.
apelar a su inteligencia y no precisamente a levantar la mano, ni mucho menos a ser agresivo con Yo las no he personas. cometido ningún Rocío, pero delito. estás- Sí, sí ha cometido varios. Voy a pedirle a Mario que le explique cuántos delitos ha cometido. De entrada, por haber registrado 2 nietos que no son sus nietos, como si fueran sus hijos, sin avisarle siquiera a su hija, o aunque le hubiera avisado, al final del día son 30 años de prisión, 15 años Ella por no cada estaba uno. capacitada para educar a los niños. Esa no es una cuestión que justifique el delito que cometió. Por ser mujer, mi papá me robó a mis hijos. Increíble. Siglo XXI, mucho hemos avanzado y ganado las mujeres para pues recibir respeto, no solamente de nuestros derechos, sino tener pues igualdad de condiciones en muchos aspectos, Adriana. Pero seguimos igual o peor que antes cuando se trata de el machismo. O sea, como que siguen como tratando siempre de mantenernos controladas, ¿no? Sí, este patrón de conducta machista, como bien lo dices, que tiene esta idea de educar bajo los golpes en lugar de educar bajo la razón, bajo los hábitos, las rutinas, el ejemplo. La realidad es que pues sí vemos que sí genera daños, ¿no? Esta idea de un golpe a tiempo es mejor que años de sufrimiento, pues es muy contradictoria, porque la realidad es que la violencia lo único que genera pues son muchas emociones complejas, mucha dificultad para tener una identidad sólida, y obviamente esto se va a reflejar en conductas que a vista de los padres pues son conductas indeseables, porque una persona que vive amenazada tiene un sistema de alerta todo el tiempo en estas reacciones de temor, y el temor no nos permite pues ser asertivos, no nos permite dar respuestas en el momento, y entonces claro, a los ojos de alguien que está esperando una respuesta pues más congruente, a veces como más adulta, incluso de los niños, pues no la vamos a obtener. Entonces se vuelve esta dinámica, este círculo vicioso de no me das lo que yo espero, te tengo que educar, y cuando esta visión es con los golpes, pues se vuelve a generar la misma dinámica en la que, claro, acabamos teniendo reacciones de sumisión, porque es mejor no movernos y no hacer nada antes de arriesgarnos a tener un golpe o un maltrato nuevamente. Entonces, pues no es la solución, porque nos da todo el efecto contrario. Claro. Ahora, alguien que tiene que estar presente para que escuche todos los delitos que se han cometido en esa casa, y además puede tener una coparticipación por omitir, ¿no? Omitir el registro de estos niños que no eran hijos precisamente ni de Antonio ni de Andrea, sino de Lisbeth, es la propia Andrea. La vamos a hacer pasar a producción de una vez para que esté aquí presente. Me duele siempre haber sido un cero a la izquierda para mi esposo. Siempre le he tenido miedo. Ahora me siento culpable de la mala vida que ha llevado mi hija y ahora no sé cómo ayudarle. Bueno, Andrea, la invitamos a pasar porque necesitamos que sepan pues tantas cosas que han hecho mal y tantas cosas que ha permitido usted como mujer, como ser violentada y tantas otras cosas dentro de su casa, bajo el pretexto de que como no trabaja, o que quizá se le tiene miedo al esposo, o que pues, no le queda de otra, porque como es ama de casa, ahí se tiene que aguantar y pues si no le va a ir peor, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Mario, según don Antonio, él no ha cometido ningún delito. O sea, para él es normal y está bien, porque supongo, como nadie le ha reclamado, pues él cree que todo lo que ha hecho está bien. Primero, educar a golpes, pésimo. Luego, violentar a la mujer hasta llevarla al hospital por los golpes. Y después, registrar a sus nietos de forma indebida como si fueran sus hijos. Es decir, aparentemente en lugar de haber tenido 3 hijos, pues la pareja tuvo 5 hijos, perdón. Fueron 3 procreados por ellos, más 2 que le quitaron a su hija, a Lisbeth. Sí, aquí vamos a tratar de enumerar la cantidad de delitos que se han cometido y que están siendo impunes. Primero, los delitos contra la identidad de los menores, en su caso, ahora jóvenes, porque, bueno, perdieron la identidad y crecieron, no tuvieron un sano desarrollo. Segundo,
el delito contra el ejercicio del propio derecho, al no haber dado el derecho natural a una mujer de haber podido registrar a su hijo. Luego, la violencia contra la mujer y ahora este tipo de lesiones que son conocidas como feminicidio en tentativa, que ese simple delito alcanza 14 años de prisión. Entonces, tenemos el delito de violencia familiar, aquí ya vemos 6 delitos. Estos simples delitos ya alcanzan pues lo que conocemos como cadena perpetua dentro de prisión. Lo más difícil al momento de denunciarlo va a ser lograrle restituir sus derechos a las víctimas. Quiere decir que la persona que fue lesionada y en su caso casi muere por el odio que hay hacia la mujer, pues tenga la asesoría respectiva para que logre superar este tipo de traumas. Los menores, los jóvenes que en su momento fueron menores, logren restituir los derechos que le fueron robados y luego todos los derechos que le fueron robados a su hija. Entonces, todo este tipo de delitos, yo podría estar pensando que se logra alcanzar el delito de tortura. El delito de tortura es uno de los más difíciles de completar porque lleva violencia física, violencia psicológica y un daño moral a futuro, ¿no? Lo que conocemos como estrés postraumático. Si todos estos delitos se logran encuadrar, pues alcanzaría de tortura y sería uno de los casos más evidentes que hay y de los poco conocidos. ¿Cómo ve? Creo que están exagerando, si me permites, Rocío. No tienen ninguna Claro que no. base para por decir favor. que A ver, casi Antonio, la mataba a mi esposa. Antonio, no es ojalá que le cierto. pudiera decir usted eso, me encantaría verlo y hasta lo video cuando le diga eso a un juez. Imagínate, Mario, no seas exagerado, ya en serio. No ya en tiene serio. ninguna ¿No base le para puedes decir bajar que algo la a lo que estaba dice la ley? matando. Solo están hablando en suposiciones. El que la haya mandado una que otra vez al hospital no significa que iba grave. No necesariamente iba grave. Es que no fue una No Se estaba- estaba haciendo. Pero no Fueron se iba a varias morir veces, y no el nada más era Fíjate, mi mamá, no se iba a era morir yo y ya me están también. acusando. Es que de Mario, asesinato lo que pasa es que asesino. mira, Porque tú así estás es, papá. exagerando porque cuando menos, o sea, no pasó a mayores, no la mató, o sea, nada más fue al hospital y tampoco fue diario. Fíjate nada más que inconsciencia, Ahora, de ignorancia, los hijos cinismo, están registrados cerrazón. porque tú no podías ¿Cómo le educarlos. podríamos llamar? ¿Crueldad? Y legalmente son míos. Ahí también no sé por qué el abogado dice que cometí un error, Rocío, un él delito. dice que por- Legalmente ya están registrados a mi Claro nombre. que no, papá. A ver, no me dejaste tantito, hacerme responsable de Lisbeth, mis tantito. hijos. ¿Esos hijos quién los parió? Ella. Son sus hijos. Pero no estaba capacitada para educarlos. ¿Por qué no me Esa, Por usted, eso llegó llorando por favor, a la casa. Psicólogo especialista en En hijos, derecho familiar o... le he demostrado con hechos que sus hijos están bien educados y van a ser buenos profesionistas. Ahorita terminaron la preparatoria, uno de ellos, y de verdad te vas a sorprender porque tú Sí, no pero eres un también buen están ejemplo para ella. intimidados, papá. Tú, Es algo que si tú yo no lo ves. hubiera hecho, si yo no estuvieran conmigo, quizás ¿Por ahorita qué? serían ¿Por qué unos mis delincuentes. hijos? ¿Por qué Antonio, no Marcos? ¿Por qué no yo si a ver, somos el tus hijos? quizá ni siquiera cabe, pero además le tienen pavor a usted. Todo le tienen pavor a usted. Yo no. La ley tampoco le tiene pavor a las personas que cometen un acto ilícito. Y no es lo que dice Mario. Mario fue a la escuela. Entonces, cuando Mario llegó a la escuela, no llegó Mario y dijo, a ver, vengo a imponer mi voluntad y voy a escribir nuevas leyes. Y agarró su pluma y empezó a escribir. No, señor. El señor, como todos los ciudadanos, y obviamente él estudiando la carrera de Derecho, tuvo que aprender cómo podemos constitucionalmente llevar la ley, aplicar la ley. Él es un abogado. Pero los hijos legalmente me corresponden a mí Que porque no. están registrados con nosotros. Que no son sus hijos. Los hijos los parió su hija. Ahora, ojo, ¿eh? ¿Los hijos los tuvo usted con su hija? No, no, no. Ah, bueno, bendito Dios, porque si no, otro delito, ¿cierto? Los hijos son de su hija con otra persona. Que de hecho tuviste 5 parejas, ¿no? Sí, Rocío. Pero le hicimos un favor, ella no estaba preparada para educar hijos. Dígaselo a un juez. Andaba mezclada en el alcoholismo, Dígaselo no a era un juez. capaz de retener una pareja. A ver, don Antonio, Por eso nunca, a sus otros hijos se los Claro, quitaron. nunca No ni siempre fue siquiera así. le preguntó a su hija. Usted dispuso. Usted, por su santa voluntad, agarró a los niños, los fue a registrar y además, con su consentimiento, Andrea, por cierto, ¿no? Sí, porque siempre, desde que nació Lisbeth, siempre ha sido así. Intimidar, ¿Y por qué lo ha intimidar, permitido golpes, usted? Por miedo. ¿Ah, sí? Miedo. ¿Y qué ha ganado con el miedo, oiga? Yo el miedo ni lo conozco. Debería de repente.
lo confieso. De repente tener un poquito de miedo no está mal, pero más que miedo yo tengo mucho respeto y precaución, porque el miedo a mí nunca me ha gustado, ¿no? Y mucho menos para que me coaccionen a hacer algo indebido. ¿Por qué? ¿Qué le ha dejado el miedo? ¿Ya lo has escuchado, Rocío? Sí. ¿Cómo es? Pues imagínate en casa. ¿Ah? Imagínate en casa cómo se comporta. No, pues por eso Entonces, mismo, porque... es muy agresivo. Andrea, ¿por qué no se ha ido? Pues porque... Porque no sabe hacer nada, Rocío. Siempre yo la he mantenido, siempre ha estado en la casa conmigo. Es ama de casa. Es ama de casa. ¿Y las amas porque de casa no saben hacer nada? Ella no. O sea, ¿cómo se atreve a ofender así a las amas de casa? No sabe hacer nada más que llevar un hogar, administrar un hogar. Esos son las amas de casa. Para eso les hacer la comida. Bueno, ya con esas habilidades y con esas bendiciones, que no todas saben hacer comida, caramba, agarro, me compro un anafre, ahorro, qué sé yo, me pongo un puesto de quesadillas, me independizo, me voy por ahí, pido ayuda, corro lo más rápido que puedo y no me estoy yendo al hospital a cada rato hasta que un día ya no salga del hospital o a lo mejor ni llegue al hospital. Rocío nunca nos ha dejado en paz, aunque hagamos lo que hagamos. Siempre está acechándonos. ¿Te gusta estar en paz? Te pregunto, Rocío, Andrea. yo he hablado con mi mamá. ¿No te gusta estar en paz? Sí, pero... O sea, ¿te gusta que te peguen? No. No, pudiera ser una forma de masoquismo. Ahora, ¿te gusta que maltraten a tus hijos? No. ¿Y entonces? ¿Te gustaba que hicieran menos a tu hija Lisbeth por ser mujer y por ser la mayor? No. ¿Y qué hiciste? La defendí, pero... ¿Cómo? Fueron las golpizas que recibí al irme al hospital. ¿Y eso es defender a alguien? Pues sí. Ni siquiera me dejaba ver a mis hijos. Mi mamá siempre, a escondidas de mi papá, yo veía a mis hijos, Rocío. ¿Cómo te iba a dejar verlo si eres un mal ejemplo para ¿Por qué ellos? no me Siempre estabas dejabas sumida en el entrar a la alcoholismo. casa? Ni siquiera no me eras dio la capaz ni siquiera oportunidad de hacerme retener yo a responsable parejas. de mi hijo. Solo te has Simple y dedicado a traer sencillamente lo hijos. registró. Eres una Me desobligada. tuve que volver a salir de mi casa. A ver, simplemente lo registró. Pero tú tienes ¿cuántos años ahora? Me sé tu Tengo edad. 32 años. Ok, a tus 32 años ya sabes que eso es incorrecto. Sí. Y ya sí. denunciaste. No he denunciado. ¿Por qué? Rocío. ¿Porque es tu papá? Le interesa más andar nada más con un hombre y con otro. Nada más se ha dedicado a tener parejas. por Mejor ahí. que lo denuncie, ¿verdad? En lugar de andar con un hombre y con otro. Eso es lo que debía de haber hecho, papá. Porque no nada más arriesgaste la vida de mi mamá, sino también la mía. También Yo no la te de obligué a que te Marcos. fueras de la casa. En la casa tenías No me techo, dejabas tenías entrar, no es sustento. cierto, papá. Ahí estabas Nos muy bien. pegabas. Y también tenía golpes, ¿no? Sí, eran golpes, Rocío, y golpes hasta dejarnos inconscientes. ¿Qué iba a hacer yo ahí? Salir corriendo. Y denunciar. Eso sí, salir corriendo y denunciar y decirle a las autoridades, señores, soy menor de edad. En mi casa, por ser mujer, me están violentando. La violencia no solamente viene hacia mí, también es extensiva hacia mi mamá y hasta mi hermano varón, que por el simple hecho de defenderme o tratar de levantar la voz para defenderme, se lleva otras golpizas. ¿Qué hacen las autoridades, Mario? Bueno, el primer paso es mandar a un agente investigador para conocer esta situación. Sí, como lo hemos escuchado, él dice que los golpes es una forma de corregir, en ese momento será detenido y será procesado. El tiempo de delito es de 3 a 6 años de prisión, más todos aquellos que se le vayan sumando. No hemos hablado de que Andrea, la esposa, por miedo, por ignorancia, por lo que quieras, no ha denunciado ni el maltrato recibido, ni tampoco el registro indebido de esos menores de edad. Porque en el acta de nacimiento de esos pequeños no solamente aparece el nombre de Antonio como padre, sino también de Andrea como madre. Es decir, anularon la existencia de la madre biológica que es Lisbeth. ¿Andrea estaría cometiendo algún delito, Mario? Y bueno, ahora sí, Mario, te tengo que retomar la pregunta que quedamos, que respondas antes de la pausa comercial. ¿Andrea tendría alguna implicación legal al haber registrado a esos niños como sus hijos? Porque supongo que firmó el acta o cuando menos, pues, omitió, o sea, permitió que esto fuera.
Sí, efectivamente tiene responsabilidad en el sentido en el que ella hizo el mismo delito, que es el ejercicio indebido del derecho. Sin embargo, tiene un excluyente que le pudiera servir a ella, puesto que estaba coaccionada y, como lo mencionó al inicio, tenía miedo. En el momento en el que las víctimas logran comprobar si es que aún conserva pues aquellos dictámenes de lesiones, más todas las acciones que hayan ejercido en contra de ella, y ella pudiera justificar que se encontraba coaccionada al momento en el que la obligaron a firmar, pudiera ser una excluyente responsabilidad. Si es que no, y ella lo hizo con una libre voluntad, es parte del delito. ¿Con qué te identificas, Andrea? Pues con lo que me intimidaba demasiado. Siempre me estaba amenazando, me tenía encerrada. Cuando registramos a los niños, ella estuvo de acuerdo. ¿Sí? Me pareció la mejor idea. O sea que los dos tendrían que ir a dar a prisión. Mentira, Rocío. Mi mamá, ¿Mentira qué? él siempre, mi papá, siempre mi mamá tenía que hacerlo a fuerzas. Sabía las golpizas que le metía a mi mamá. Mi mamá siempre, porque la ves así de agachona, porque no dice nada. Joven. Ya no ahora sabes lo ya que ha no soy pasado la en la niña, casa. papá. Quizás Ahora cuando ya no soy estábamos la recién niña. Ahora casados sí puedo cometíamos hablar y ese ahora error. sí me puedo defender y puedo hablar. Pero Pues ya mira, mi mamá ni estuviste muchos habla. años fuera de casa, Lo no que sabes hace lo falta que es que mi sucedió. mamá también te denuncie y Que te les deje. pegaba antes, sí, Y vas pero a pagar, conforme papá, por fuimos haberme quitado envejeciendo, a mis hijos. conforme fuimos envejeciendo, eso cambió. Ya dejé de tomar, ya no le pego. Ya no le Tú pegas. ya no y vives todo, en la y todo, casa. y todo, Pero es mi hasta mamá. me encerraba, Tú ya no me vives dejaba en la salir ni casa, a no comprar, sabes él lo realmente hacía. ya lo que hemos cambiado. Pues sí, pero ahora Deberías de estar ¿Cuántos años agradecida. viviste así? hijos, el trato de mis hijos. Deberías estar agradecida. Tus hijos Pues no han pasado 33 hambre. años. ¿Perdón? 33 años con él ya y pues, ¿Y cuántos años viviste esa violencia? pues la mitad de esos años. 15. ¿En dónde te encerraba? En el cuarto, o sea, no dejaba salir y cuidado y saliera porque, pues no, eran las golpizas, amenazas y A ver, todo. vamos a hacer cuentas. Te invito a hacer cuentas. 32 años tiene Lisbeth. 33 años de matrimonio tienen ustedes, ¿no? Si desde que nació Lisbeth empezaron los golpes, porque aparentemente ese fue el pretexto, yo más bien creo que ese fue el pretexto literal para justificar la violencia. Porque no iba a ser de que nació niña y pues va a ser la única niña y no, qué sé yo. O sea, Desde no hay- entonces empezó el infierno. ¿Perdón? Desde entonces empezó el infierno. No, pero es de- que aunque hubiera sido niño, yo creo que nada más él estaba esperando la oportunidad para demostrar quién era o cuál era su verdadero Un yo. machista. Sí. Un De Se todos volvió modos, un monstruo. De todos modos, tuvieron 2 niños más. Y con uno de ellos también ha sido Fue lo violento. mismo. Entonces, puede haber parte de misoginia, por supuesto, bastante marcada, Adriana, pero también una agresividad que aflora a la mínima provocación, porque también al hijo se lo tundía. O sea, él ejercía violencia contra quien se le atravesara Además, de su pues, familia. No lo golpeaba, solo lo corregía. ¿Cómo? Con una que otra nalgada, nada más para educarlo, Ok, para enseñarle a ver, hacer vamos a cómo- poner el violentómetro, por favor, Chimino. Una que otra nalgada. No, es que suena como a las señoras, con todo respeto, que de repente dicen, es que no me violenta, solamente me pellizca, me empuja, me jala, pero no ha llegado a golpearme, ¿eh? Ahora, ¿me encierra? Sí, pero no me pega. Es violencia psicológica. Volteen a ver el violentómetro, señores. ¿Ya vieron? Una simple humillación en público. El simple hecho de ridiculizar u ofender a una persona, intimidar o amenazar a alguien, ya es violencia. Está catalogado en el Código Penal. Tú has estado en la línea roja, ¿verdad? ¿O no? Sí, siempre ¿Sí, Andrea? De la amenazada. muerte. Sí, No, tampoco abuse. Sí, claro que No, sí. nunca lo ¿Has he estado amenazado. amenazada? siempre Nunca. me forzó No, a... no, es que tú no ¿Vas amenazas. a tener relaciones sexuales Tú con él? actúas. Aunque tú Sí. no quisieras. Ahí está exagerando, porque ya realmente ¿Ah, no sí? tenemos relaciones desde hace mucho tiempo. ¿Desde hace cuánto? Desde hace más de un año, ya ni la toco. Bueno, y cuando sí lo tenían, ¿tú la forzabas? Pues por eso dejé de hacerlo, porque no quería, entonces ¿para qué? ¿La forzabas? ¿Para qué quiero una mujer así? La forzabas. No, nunca la Imagínate, forcé. Rocío. ¿Para qué? No tenía yo necesidad, pues tenía otras amigas. Ah, tienes amigas. Tenía, ya no. Ah, tenías amigas. ¿Te peleaste con Siempre ellas? se justifica. No, no es ¿O las necesario, no es golpeaste? necesario pelearse con ella. Bueno, señores, el asunto es muy serio.
Y es tan serio como ustedes quieran también. Y como ustedes lo permitan. Porque yo ni siquiera permitiría el amarillo, ¿verdad? Ni siquiera una ofensa o un insulto o un intento de agresión. No. Y además, cuando una mujer, aunque esté casada, no quiere sostener ningún tipo de intimidad con su esposo, no es no. Punto, se acabó, no hay discusión. ¿Por qué? Pues porque tuve un mal día en la chamba. ¿Por qué? Pues porque traigo la hormona disparada. ¿Por qué? El típico dolor de cabeza o dolor de piernas o y qué sé yo, Adriana. No tenemos que dar tantas explicaciones. El amor es una cosa consensuada, las relaciones también lo son. Y son naturales en un matrimonio. Pero tampoco es que vamos a estar como mujeres agachadas y diciendo, chines que tengo que cumplir. ¿Cumplir de qué? O sea, esos tiempos ya pasaron, ¿eh? Sí, es un tema de realmente analizar nuestros conceptos. Este concepto del matrimonio en el que el hombre lleva la batuta es un concepto que ha estado comprobado por todos estos años que no funciona. Estamos hablando y luchando por toda la equidad, por todas las cuestiones igualitarias, por todo lo que nos permita dignificar al ser humano. Entonces, en el lugar que estemos, hay que ponernos en nuestro lugar y en el lugar que nos corresponde es en el de un ser humano con dignidad. Y cuando los padres tienen estas ideas, sea padre o madre, de la educación, es importantísimo darse cuenta que el ejemplo pues, son los padres y los responsables de los hijos son los padres. Si como padre pensaba que no se podía hacer cargo de sus hijos, era su responsabilidad acompañarla, ayudar. Si la intención era yo quiero educar a estos niños para que en un futuro tengan todo, bueno, pues voy a acompañar en primer lugar a mi hija a que esto suceda. Porque si bien un menor de edad educando niños pues no es lo ideal, tener el apoyo de los padres es muy importante, pero es un apoyo real, no una fantasía de poder, de control, que obviamente pues sigue generando más violencia. Claro, pero además es como incongruente de pronto esta manera de actuar suya, Antonio, con todo respeto se lo digo, porque tuvo 3 hijos y según usted pulió una pepita de oro al máximo, que es Félix, el mayor de 18 años, porque dice que, ¿ven lo que hice? Él sí va a terminar una carrera. Él es una persona productiva, una persona de bien. Él sí. Y yo me pregunto, Resulta si que soy el usted, malo. nadie le está diciendo que Le estoy sea el malo. demostrando con ejemplos Le estamos que diciendo está bien que ha educado hecho cosas Félix. incorrectas y que no se tiene que tener que estar metiendo en más líos. Si es usted tan buen padre, ¿por qué a sus hijos que procreó con doña Andrea, por qué no les dio la oportunidad que le dio al nieto y que además salieron huyendo de su casa? Entonces yo no entendí. Yo no los Es como corrí. Nadie candil los de la corre. calle y oscuridad de su casa. No entiendo. Nadie los corre, yo no les puse una pistola para que Que se yo vengo a entenderlo hasta ahora, ¿Cuál? que mi papá no quiere a las mujeres. Es misógino. Detesta a las mujeres. ¿Es Mi misógino, mamá, yo. Antonio? No. ¿Y sabes No. qué hizo con mis hijos, Rocío? Ajá. Restregarme, como tú dices, ahorita que ya crecieron, que les dio una educación, porque sí, mi hijo acabó la prepa, sí tiene un papel, sí es un buen hijo, pero nada más lo hace nada más para él alzarse, No, es para para que estés restregarme en la cara y agradecida. Deberías de decir, estar agradecida, que no les porque, falta o sea, techo, que no les falta me comida, quiere no les hacer falta todavía educación. sentir que yo no valgo, que mi papá como es hombre, él sí puede. ¿Y tú qué crees? Pero ¿Que sí pues vales o que está no vales? equivocado. ¿Tú crees que vales Eso o no lo vales? pensé hace mucho, claro que valgo, No por eso podías estoy aquí. educarlos. No A ver, no Antonio. estaba- Claro que se sí, la porque pasaba de amante Sí en amante. sí podía educarlos. 1, 2. Deberías agradecerme. No cabe en un señor como usted que se digna de ser un buen padre, un buen abuelo, un buen ser humano. Porque con lo que con amor se da, no se canta. Así de sencillo. Si yo realmente quiero darle a mis hijos, a mis nietos, a alguien en particular, la mejor de las herramientas o todas las herramientas para que se abran paso por el mundo y que me superen en conocimiento y en oportunidades y demás, oye, o sea, yo me aplaudiré solita o si acaso que me lo agradezcan, si es que me lo quieren agradecer, pero yo no tengo por qué estar diciendo, y me lo tienes que agradecer, porque gracias a mí esa persona no ha ido y no me discutas porque soy tu papá, por Dios, ¿o no? En ese momento ella solo se la pasaba con hombres. ¿Y en este alcoholizada. momento? Ahorita quizás ya, si hablamos,
pudiera tener oportunidad. No ¿De es qué? quizás, papá, ya lo hice. Por eso Le voy a quiero dar recuperar a permiso, mis dice hijos. Mario. Fíjate nada más. No he entendido nada. Tiene que hablar con sus Ahora, hijos también. ¿con quién? Con Félix. ¿A quienes usted ha envenenado? Exactamente, ya envenenados, ahora me dice, ahora sí, hija, habla con tus hijos. Después Bueno, de tanta cosa. yo sí voy a hablar con ellos, cuando menos que pase Félix. Adelante, el día 18. Mi madre nunca estuvo a mi lado, aunque nos veía de vez en cuando, para mí es una completa extraña. Aprendí a vivir sin ella. Ahora viene después de tanto tiempo a buscarnos a mí y a mi hermano. La verdad no me nace ni verla. Si tuvo tanto tiempo para tener otras parejas, otras familias, que se vaya con ellos, que nos viene a buscar. Bienvenido, Félix, ¿cómo estás? Estoy enfadado con mi madre. De verdad. ¿Y de conocimiento cómo andamos? ¿Qué estudias? Estoy estudiando enfermería ahorita mismo. O sea que estás dispuesto a salvar vidas, ayudar a otros. ¿Correcto? ¿Qué hay si empezamos por tu mamá? Porque a tu mamá la obligaron a pues consentir una acción en la que no estuvo de acuerdo. No le quedó de otra. Tu Sí. abuelo te tomó a ti y a tu hermano y los llevó a registrar como hijos propios. ¿Correcto? ¿Lo sabes? Sí. ¿Y por qué la culpas? Porque nunca nos vino a buscar. Tuvo tanto tiempo para venirnos a buscar a mí y a mi hermano. Sí, fue a buscarlos. Sí, ok, sí. Fue. Y yo sé que tu abuela a escondidas permitía que los Y viera. después ya no vino. Ujú. Desde los 6 años ya no supe de ella. No supe en qué terminó. O sea, lo único que sé es que se volvió alcohólica. Pero ya te lo volví a decir por qué. Me tuve que volver a salir por lo mismo que seguía haciendo mi papá. O sea, toda la violencia era con mi mamá y conmigo y con Marcos. Pero tuviste tanto tiempo para buscarnos y ahorita entré en después una de 12 profunda años... ¿Ya se depresión. acabó el Rocío. tiempo? Ya No, se acabó el tiempo. todavía Digo, no. porque a lo mejor tienes una noticia que yo no sé. Y a lo mejor, pues ya, se acabó el tiempo porque al rato pues, se va a terminar el mundo y pues, ya. Le he tratado Adiós de todos, ¿no? explicar, Rocío, que en ese tiempo que yo lo dejé de buscar no es porque me haya querido alcoholizar ni con los hombres. Yo perdí a mi hija, ¿Y usted en Rocío. qué? Ese no era un buen ejemplo. ¿Y Yo usted en perdí qué? a mi Yo estaba hija, educando papá. a Félix. También el alcohol. Yo nada más quedé 8 días en ese entonces. Nada más. Ya hemos cambiado ahorita. Ah, ya es una nueva persona. Estamos tratando. ¿Sí? Pues no trate, mejor empeñesa, ¿no? ¿O cómo ve? Ya que hizo toda su maldad, ahora sí. O sea, yo soy todo el culpable. Tú Claro no eres un que buen sí. ejemplo para tu Claro hijo. que sí, mientras yo no te No busqué, lo pero buscabas yo porque te lo estabas dije por de qué. brazos en Oiga, don brazos de Antonio. Yo vi a hombres. mi hija, Don entró en una Antonio, depresión usted creció tremenda. viendo novelas de esas donde se llevaban a las mujeres embarazadas a los ranchos, la desaparecían por 9 meses y luego regresaban y decían, ¿a dónde fuiste? Ay, fue a estudiar a París. Y ¿cómo? Te veo más delgada. Sí, es que también ahora soy fit. ¿Y cosas de esas? ¿Sí? No. Parece que sí. Está actuando como en esas épocas, donde las personas, sobre todo las de mucho abolengo, grandes apellidos, ¿cómo iban a decir que mi hija o alguien de mi familia tuvo un hijo de alguien, aunque fuera el novio, estaban enamoradísimas? No, pero es que no es de nuestra posición. Dios mío santo. Siempre Ella me se la gastaba, vivía Rocío. de hombres en hombres, de brazos, o sea, se la vivía de hotel en hotel. Ah, ¿y ¿Cómo? qué edad tenía? Ella 14, 15, 16 años. Denunció. No. ¿Y por qué no? Era su obligación. Esa sí era su obligación, porque usted era padre de una menor de edad. No solamente usted, tú también, Andrea. Pero también con amenazas siempre fue Yo lo tenía mismo. que estar en Siempre mi nos casa, amenazaba Rocío. para que ella no pudiera ver a ellos. Por eso regresé. Pero ¿por porque qué quería tuvieron apoyo. hijos? A ver, ¿por qué tuviste hijos tan pequeña y además, ok, tus padres no te apoyaron? ¿Tienes tíos o tienes a alguien más? No, la familia no es de meterse. No tenemos apoyo en sí de nadie. Es como que sus problemas y ya. O sea, Por la pueden misma decir es... actitud de él, se han alejado de nosotros Rocío. y ¿De no quién? nos apoyan ¿Por la misma actitud de quién? de él. De mi De papá. todos. De todos. Porque siempre para que exista una persona que está pisándonos el cuello, pues tiene que haber una persona que lo permita, ¿no? Así de sencillo. Si yo no quiero que me estén subestimando, si yo no quiero que me estén humillando, si yo no quiero que me estén golpeando o insultando, pues simplemente me doy la vuelta y ¿sabes qué, papacito? Conmigo no es. Ahí está la pared, el poste, lo que sea,
y hasta que te sangres, dale, pero a mí no me vas a tocar. Así de sencillo. No cabe duda. No tenía dónde irme, Rocío. ¿Perdón? Yo no tenía dónde irme. ¿Y los papás? Mi familia igual me dio la espalda. ¿Y los papás? Pues igual mis papás también fueron así. ¿Y los albergues? Pues sí. Ah, es que salidas hay, y muchas. Si yo lo único que sé, y conste, no estoy minimizando nada, si yo lo único que sé es cocinar, Dios mío santo, me aplico, me salgo con 2 garras que tengo, como me decía mi santa madre, y me voy a trabajar aunque sea una casa de cocinera o lo que sea. Pero todo con tal de no vivir la violencia que estoy viviendo y de no seguir visitando hospitales, tras hospitales, por Dios. O sea, en verdad que permitimos mucho de lo que nos sucede, público. Póngase a razonar. Y en verdad que sí, lo invito a razonar. Bueno, Félix, estás estudiando enfermería. Sí, correcto. ¿Qué te ha enseñado tu abuelo entre la diferencia del trato entre una mujer y un hombre? A mí me ha enseñado que las mujeres no sirven de nada. Es así de sencillo y es la educación que él me ha dado, vaya. ¿Y no servimos de nada? ¿No? No. Por el ejemplo de mi madre, que ella misma me ha dado a mí, no he visto que sirvan de nada. ¿Y qué te parió, perdón? Ella. ¿Tu abuelo? No. Ah, una mujer. Ok. Estás estudiando entonces la carrera incorrecta y yo creo que estás en el mundo incorrecto porque tengo cifras que compartir contigo. Somos más las mujeres que los hombres en el mundo y estamos avanzando mucho en cuestión de en muchos ámbitos. Ok, pero ¿quién hace los trabajos pesados? ¿Quiénes se encargan de muchas cosas? En mi caso, yo. Ok, pero en otros casos los hombres, electricistas, No, claro. No. O sea, ¿hay excepciones? Claro que sí. ¿Sabes cambiar, por ejemplo, lo que viene dentro de un tanque de un inodoro? No, yo sí. en ese aspecto no. Yo sí. ¿Qué más sabes hacer? ¿Sabes pintar casas? No. Yo sí. ¿Sabes de carpintería? No. Yo sí. Bueno. Entonces, ¿qué sabes tú más que yo? ¿De enfermería puede ser? Probablemente. Fui sobrecargo de aviación y tomé un curso de paramedicina, precisamente para auxiliar a las personas que estuvieran viajando en los aviones de esa aerolínea. Okay. ¿Sabes conducir algún programa de televisión? No. ¿Tienes algún estudio superior? Tampoco. 2 o 3 carreras. Yo sí. ¿Cuántos idiomas hablas? 1. Yo 3. Y así nos podemos seguir. Y yo me considero analfabeta comparada con tantas mujeres que son brillantes y que merecen ser aplaudidas todos los días. Así de sencillo. Ahora, si te parece poco que una mujer que se casa, salga a trabajar y se haga cargo de sus hijos y no delegue responsabilidades y también consienta a su marido, se haga cargo de la educación de sus pequeños, lleve a la escuela, atienda tareas, firme boletas y demás, pues entonces, ¿en qué concepto tienes a la mujer? Yo creo que lo tendrías que cambiar, ¿no? Ese ejemplo lo tuvo en su abuelita, porque ella sí es una ama de casa. Ella sí, ella no quiso acatar órdenes y reglamentos de una casa. Tú dijiste que no sabía hacer nada. Todas las casas tienen reglas y ella no quiso, ella quiso libertinaje, prefirió salirse de la casa. Papá, y yo no entiendo por qué a mí no me primero quieres. dijiste que Andrea no servía, como dicen mis tías, pa' maldita la cosa. O sea, que no servía absolutamente para nada. Y ahora dice que ya es un ejemplo que porque ahora Félix tiene que aprender de la abuelita, ¿no? Que es una mujer digna y lo que tiene que hacer una mujer. Pero estás equivocado también. Las mujeres no servimos nada más para dar a luz, para limpiar el piso, para hacer la comida, para, no sé, cambiar un foco y quitarle el saco al marido cuando llega al trabajo y darle un masaje en los pies y mi vida, ¿cómo estás? Y aunque yo me estoy cayendo de sueño ahí, pues no importa, pero te voy a hacer la torta de jamón de pavo y qué quesito quieres que le eche, ¿no? Las mujeres también podemos decidir lo que queremos hacer de nuestras vidas y qué estudiar y si nos queremos casar o no. Y merecemos el mismo respeto que ustedes. Y eso era lo que yo quería de ella, que nunca lo hizo. Ella prefirió salirse de la casa porque no aceptaba las reglas que había en la casa. A ver, nunca lo hizo, pero ahora lo quiere hacer. A los 5 años ¿Qué respuesta sabía me vas a dar a ¿sí? eso? Nunca lo hizo, pero ahora lo quiere hacer.
Necesitamos platicarlo. No es tan sencillo. Se lo tienes que autorizar. No, tenemos que platicar también con su hijo. Porque ella Con hizo su Félix. maldad, ya sabe Félix, que, mi hijo no que me- está no me estudiando una quiere carrera, perdonar. que Dios me libre Porque caer en ya tus entiende manos. las cosas también. Sí. Ya sabe perfectamente. Tú imagínate qué que yo pasó. soy la paciente. ¿Qué me vas a hacer? ¡Qué miedo! ¿Cómo me vas a tratar? Pues bien, porque es mi obligación en este caso. Sí, no, Eso no. nos enseñan en Si medicina. no, no. Si no, entonces, cuando me lleves los alimentos, si es que me van a dar alimentos en el hospital, entonces, pues a lo mejor le vas a echar agua al consomé o a la cosa que me vayas a dar, o no me vas a dar la dieta adecuada para mí, o simplemente como no te importo, pues me vas a dar la dieta del cuarto de al lado, que no necesita la misma dieta que yo, o simplemente los modos, Claro que no. ¿no? Le explico por qué. Porque obviamente hay reglas en todos lados en medicina. Se No llama puedo- ética profesional. Bueno, ética. No puedo llegar y aventarle la comida o golpearla, cualquier cosa, porque me metería en problemas, me metería en la cárcel. Sí, no, sí. Bueno, Pero eso ¿te es lo que me han imaginas cómo va enseñado. a ser con su Ah. mujer? O sea, si no existiera la ética profesional, entonces saldría el machismo, afloraría dentro de ti y entonces, combinado con la misoginia, Tal pues vez si mi madre se hubiera hecho cargo de mí y me hubiera buscado, tuvo mucho tiempo para buscarme, 12 años tuvo para buscarme y ahorita Y lo viene hice, Félix, ¿Y por qué no lo la hice, pero buscaste mi tú a papá no ella? me dejó. porque no me dejaba, era menor de ¿quién no edad. te dejaba? Mi papá. Nunca Bueno. nunca nos dejó que lo buscáramos. Ella estaba más preocupada por entretenerse en brazos de hombres. Fíjate, que a por ver, andar yo en ya otro no, lado. espérame, por favor, me acabo de marear, no entiendo. Sé que es incorrecto porque es un menor de edad hacer cosas que no me permite mi marido, pero sí voy a hacer algo incorrecto como registrar 2 menores de edad, aunque sé que está mal, porque también dice mi marido. O sea, es como como una doble moral, como doble sentido, como que voy a acomodar las cosas que yo quiero a mi conveniencia, Mario, para justificar las malas acciones que sé que las estoy cometiendo. Sí, es el perfil delictivo. Normalmente el delincuente que se esconde en los grises utiliza este tipo de lenguaje. Cuando me conviene, lo hice a mi parecer bien. Cuando no me conviene, es culpa de los demás. Son conductas que nosotros determinamos como antijurídicas y atípicas. Normalmente este tipo de personas deben ser denunciadas para que, bueno, el Estado se encargue de ellos y dejen de afectar la vida de 3 personas como lo estamos viviendo ahorita. Claro. Ahora, Dios nos libre, Adriana, en verdad, de que estos patrones erróneos no se solucionen, no se enderecen, no se corrijan y que lejos de corregirse se sigan repitiendo como si fuera una Pues norma, desgraciadamente Rocío, como algo pero en lugar de natural. ver- se van a, En se lugar van de a ver a un repetir, delincuente en la calle, Rocío. estás viendo a un futuro No es profesionista cierto. mexicano. Se va a repetir No con es su un mal mujer, hijo. con sus hijos. Y No si es su un mal esposa hijo. llega a tener hijas, ¿va a ser lo mismo? Adriana, Importantísimo romper estos patrones. urgente, ¿no? En esta situación, Félix, claro que has estado en una postura muy compleja y no es por demás sentirse abandonado, sentir el reproche. Todo eso puede ser una reacción natural por tu historia, pero tu historia no es independiente a la historia de tu madre. Entonces, para poder empezar a cambiar estos patrones, hay que entender el contexto. Y este ha sido un contexto de mucha violencia. Si afortunadamente tuviste buenos tratos, si afortunadamente te dieron una carrera, si todo esto sucedió, es muy favorable. Pero todo lo demás es parte de lo que ha sido tu historia. Entonces, para poder tener un buen futuro como profesionista y sobre todo como ser humano, hay que primero revisar el contexto y tener la claridad de lo que está pasando. Las razones por las que Lisbeth se fue a los brazos de otros hombres es porque su aparato psíquico, su integridad psíquica, su capacidad de decisión estaba completamente perdida por la cantidad de violencia. Y todo esto, como bien lo explicaba Mario, con análisis y con trabajos y cuando un juez mande hacerse las pruebas psicométricas, va a salir ahí toda la huella de trauma que hay en esta familia, en la vida de Liz, y por eso todas estas cosas, pues sí, nos llevan a conductas de riesgo. Y esas conductas de riesgo solo eran evitables por los padres que eran los responsables. Entonces, aquí hay una cadena de situaciones muy desafortunadas que no tienen que gustarnos, que no tienen que hacernos sentir orgullosos, pero que tenemos que entender que las decisiones no se toman arbitrariamente. Entonces, yo te invito, Félix, a poder
pues reflexionar en estas historias porque son parte de tu vida y si tu futuro puede ser brillante, pues entonces no lo desperdiciemos. Claro. Ahora, pues con mucho orgullo, Antonio dice que ve, están viendo al próximo profesionista. No va a terminar en la calle, no, o sea, va a ser un hombre de bien. Pues con las respuestas que me dio, a mí más bien me da miedo, ¿verdad? Que en un hospital y que de repente se me aparezca Félix y yo, ya, ay, Dios mío. O sea, así como que es el equivalente a la luz, ¿no? Pero si estás de acuerdo que mi papá no quiere a nadie, porque ni quiere a mi mamá, ni me quiso a mí. Para él ser un buen abuelo, primero tenía que haber sido un buen padre. Y no lo hizo ni conmigo ni con Marcos, que también es hombre. Pues un buen ser humano. Ahora, Marcos, tu hermano. Sí. A quien tengo que pasar a continuación, porque allá iba yo. A ver. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Con los hijos, no dio oportunidades. Entonces yo creo que ha de haber dicho don Antonio, no, pues yo estoy en la recta final. Mejor, pues voy a corregir el camino y pues a lo mejor San Pedro ya cuando me vea no me va a regresar, ¿verdad? O Dios no me va a pedir cuentas y pues todavía tengo oportunidad de corregir el camino. Porque sí, tengo dos nietos a los que voy a hacer mis hijos. No quisieron ser educados a mi modo y prefirieron irse de la casa. Y ahora resulta que usted va a hacer lo que ellos quieren. Si toda la vida se ha puesto usted encima de ellos. Prefirieron la calle aceptar los lineamientos y reglas. ¿Qué íbamos a hacer? A ver qué dice Marcos. A ver, una cosa son lineamientos y otra cosa son maltratos. Ahora, los lineamientos también tienen una forma y un fondo. Adelante con Marcos. Mi padre siempre ha sido un machista. Mi mamá una mujer agachona que nunca supo defender a sus hijos. Gracias a eso caí en los vicios, al igual que mi hermana. Me duele que mi carnala siga sufriendo por no tener a sus hijos a su lado. Marcos, bienvenido. ¿Qué hay de ti? ¿Qué haces de tu vida? Pues, ¿dónde vives? Yo vivo con mi esposa y tengo 2 hijos. ¿Hiciste tu vida? Sí, mi vida. ¿Tienes 2 hijos? Sí, 2 hijos ¿De qué de edades? 6 y 3 años. ¿Te saliste de tu casa? A los 12 años. 12 años. Por... ¿Viviste en situación de calle? Sí, la verdad, por la violencia que nos daba mi papá, pues me tuve que refugiar en la calle. De ahí, pues la verdad, sí, me refugié en ciertos vicios, alcohol y drogas. ¿Cómo saliste de ahí? Fue muy difícil. Gracias a mi esposa fue que me pude salir de ahí. ¿Dónde la conociste? En un curso de moda que llevaba yo en ese tiempo. ¿Y a qué te dedicas? ¿De Soy qué vives? sastre. ¿Eres sastre? Sí. Qué padre oficio. Sí. Qué padre. Me encanta. ¿Por qué no seguiste el mismo patrón de tu hermano? Yo caí en una depresión, Rocío, cuando muere mi hija. Yo pensé que teniendo una mujer tal vez iba a cambiar todo. Caí en tuve a mis hijos, me los quitó mi papá. Cuando yo encuentro a mi tercera persona, me vuelvo a embarazar, tengo a una niña. Al mes ella muere de muerte cerebral. Entonces caigo en una depresión profunda. Pues ¿Quién te ayudó a superar ese duelo? Mi hermano. Mi hermano me buscó y al principio, Rocío, no te voy a mentir, fue ese lapso de tiempo que dejé de buscar a mis hijos. Yo estaba muy mal. ¿Pero se alcoholizaban Me juntos? volví a refugiar en el alcohol. Mi hermano que y no yo... es superar los problemas. Claro que no. ¿Alguna vez has hablado con alguna terapeuta, con alguna Rocío. tanatóloga acerca de esto? No. ¿Por? A lo mejor el concentrarme tanto en el dolor que yo sentía, lo único que ya quería cuando vi a mi hermano Marcos, que ya encontró una buena mujer y vi que se iba despegando de lo mismo que, pues, del alcohol y de las fiestas, pues no me quise quedar atrás. Entonces, ¿por qué has permitido que todos tus hijos te sean arrancados de tus brazos? Y me refiero no solamente a Félix, o sea, los 2 mayorcitos que registró tu papá, sino a los más pequeños. Los más pequeños los tienen sus papás. Sus papás. El de 12 y el de 5. ¿Por qué? Es que después de lo de mi hija yo quedé muy mal. Yo estaba mal, Rocío. ¿Y de quién es responsabilidad, perdón, como padre? Pues tuya, papá. Yo me iba a trabajar, quien se quedaba en la casa. La verdad nunca fue un buen padre. No, nunca fuiste un buen padre. Siempre alcohólico, siempre mujeriego. De ahí no salías, maltratabas a mi mamá, a mi hermana también.
yo alguna ocasión llegué... Llegabas bastante de la respeto, primaria y no querías hacer tu tarea. ¿De qué Tú lo forma? único que querías era salir. Pues eran tanto los golpes que daba mi hermana y mi mamá que traté de patearlo y pues obviamente por mi edad... ¿Te tocó pues, a ti también? Pues sí, Fue una de me esas fue ocasiones, peor. Rocío, que me mandó al hospital porque él me defendió. Una de esas que fue muy, pues horrible porque imagínate, él también sufrió la agresión que pues yo también tuve. Bueno, todos. Y luego Pero, dice que yo lo sonsaqué, Rocío. Tenía 12 años mi hermano. ¿Cómo voy a sonsacarlo? Yo pensé que a mí nada más no me quería y me llegaba a odiar por ser mujer, pero también era con mi hermano. Yo no sabía que mi hermano Pues yo se creo- había salido a Yo los creo que 12 era años. con quien fuera que se interpusiera para que él no siguiera siendo violento con su entorno, Adriana. Ahora, por más que trato de rascar y rascar y rascar de dónde viene todo eso, pues no encuentro mucho por dónde irme, ¿no? Excepto que haya sido él un niño violentado, que o haya sido un niño abandonado, o a lo mejor la familia también le enseñó que el machismo tiene que imperar encima de la inteligencia y de todo eso. No sé. Sí, un poco de todo, ¿no? También muchas veces hay como un cúmulo de frustración cuando las cosas no suceden como esperamos. Y esta pérdida de control, ¿no? Y pérdida de control entre comillas, porque en realidad no es que podamos controlar las situaciones, hace que vengan estas reacciones y se detone la violencia. Definitivamente en su historia debe de haber muchas situaciones que no pudieron acomodarse de la manera esperada, ¿no? Óptimamente, para que entonces ahora el manejo emocional pues sea tan difícil, ¿no? Porque al final estas reacciones nos hablan de falta de inteligencia emocional. Claro. Ahora, ¿qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Son varones o niñas? Un niño y una niña. Un niño y una niña. Ujú. ¿Conviven con tu familia? No, con ellos no. No, para nada. ¿Ninguno de los No, dos? ninguno. De hecho, ¿Ni con tu mamá? No, tampoco. ¿Y con tu De hecho, hermana? tampoco la conoce. De hecho, yo tengo mucho rencor hacia mis padres, a mi mamá porque siempre fue bien dejada. Ujú. Sí nos defendía, pero nunca tomó la decisión de salirse o tomar otra ruta que nos pudiera ayudar como hijos. A Y tu a mí- papá tenía 15 años que no lo veías. Ajá, ya. Sí, ¿Hasta tiene- ahorita? Hasta ahorita. ¿Y no te interesa seguir? No, ni siquiera me interesa hablar con él. A mí tampoco, nunca quiso Que obedecer. siempre fueron golpizas muy sátiras, muy... Tampoco Rocío Y me hace lo dejó mejor en que buscarlo, no conozca a tampoco sus permitió nietos. que lo buscáramos. ¿Por qué crees, Andrea? Pues porque es un machista. ¿Quién? Se volvió un monstruo él, ¿Quién no te permitió que buscaras a tu hijo? Antonio. Y te pregunto, ¿una mujer necesita pedir permiso para buscar al hijo No, que porque no parió? me permitía salir, Rocío. Yo me iba a trabajar, tú estabas sola en la él casa. hasta nos ponía gente que luego le iba a decir... Andrea, escuchándote, entiendo mucho de lo que acaba de decir tu nieto, Félix. Dijo, ¿a poco no? Pero aparte con gran orgullo y con hasta un dejo de reto, ¿no? ¿A poco no el hombre es más fuerte que la mujer? Yo nada más, en verdad que suspiré hacia adentro. ¿Lo sigues pensando? ¿Dónde radica tu fuerza? De adentro, ¿La mía? En el músculo más fuerte que tengo de todo mi cuerpo. El más importante y el más poderoso. ¿Adivina cuál es? corazón. Señores, ¿hasta cuándo van a seguir permitiendo esta serie de atropellos, abusos, atrocidades, cosas indebidas, maltratos, etcétera? Tú tienes 2 hijos más. Sí, Rocío. ¿Qué has hecho para recuperar a tus hijos? ¿Te los quitaron? ¿Con qué pretexto? ¿Con que tomabas o estabas Sí, Rocío. inmersa en la depresión, el alcohol y demás? Pero sigues permitiendo que pasen encima tuyo y sigues permitiendo que arranquen a tus hijos de tus brazos. ¿Por qué? Yo perdí contacto totalmente con mis otras 2 parejas que yo tuve. ¿Hace Estaba en el cuánto? proceso, durante el proceso de los 6 años que yo estuve en depresión. Pero a ver, el menor tiene 5. Tiene 5 años. ¿Hace cuánto perdiste contacto con el papá del menor y tu menor hijo? Cuando él tenía 3 añitos. O sea, hace 2 años. Sí. ¿Y del siguiente? Del otro cuando, bueno, él ya tenía 8 años. Hace 4. Sí. ¿Y por qué no los has buscado? No supe dónde se fueron. Perdí contacto con ellos. Como yo, la verdad, andaba en el alcohol. Ujú. De repente ya no estuvieron. De repente se fueron. ¿Te rehabilitaste? No,
Es como que ¿Sigues decisión propia. eventualmente consumiendo alcohol? De vez en cuando. ¿Y ya drogas? No, sé. No, ¿Y drogas. cuándo piensas dejarlo? ¿Cuándo piensas rehabilitarte? Pues en eso estoy, Rocío. Quiero recuperar a mis hijos y quiero Primero lo primero. primero. Y yo no sé que tus hijos no sean lo más importante, pero yo creo que si tú realmente quieres dar lo mejor de ti, tienes tú que estar bien. Primero tienes que rehabilitarte tú, porque si no, entonces van a existir muchos pretextos, Adriana, de, no, pues sí, ¿para qué me pediste una oportunidad? O que yo viviera contigo, o que nos volviéramos a reencontrar, lo que sea. Sí, pues andas todavía haciendo de las tuyas, ¿no? Importantísimo rehabilitar la parte emocional, porque esta postura de sumisión en la que siguen pasando por encima de ti es un patrón que estás repitiendo. Entonces es súper importante rehabilitarte de manera integral para que sí puedas recuperar a tus hijos, recuperar las relaciones, pero sobre todo recuperarte a ti y entonces empezar a tomar decisiones a favor de tu vida y la de los tuyos. Así es. Ahora, indebido lo ha sido, Mario, y también permitido también lo ha sido, porque digo, cualquier madre, no cualquier madre se deja quitar a los hijos así como así. Vamos a suponer que realmente Lisbeth no tiene la manera de poder localizar a los papás de sus hijos y mucho menos a sus hijos. ¿Cómo le puede hacer? Levantando una denuncia y obviamente poniendo la alerta Amber o notificando a las autoridades. ¿Qué se puede hacer? En este caso, la alerta Amber ya no aplica, puesto que es una medida de emergencia. Tienen 48 horas para denunciar cuando hay una sustracción de menores o bien hay un menor extraviado. Aquí tendría que hacer la búsqueda de una persona por desaparición. Se hace una denuncia ante el Ministerio Público y como efectivamente pues no tenemos dónde localizarlo, ellos hacen unos oficios de búsqueda de localización. Okay. Entonces piden a la SEP, piden a las instancias de menores de edad o bien cualquier tipo de servicio, las cartillas de vacunación, a cualquier centro de salud donde pudiera haber estado registrado el menor de edad. Más si conocemos el nombre, pues bueno, se puede localizar con ellos a través de los medios digitales que hoy tiene la policía para hacerlo. Una vez que se localice, pues bueno, ejercer los derechos de madre para pedir que se les pueda ver. En ese momento se le da vista al DIF para que conozcan A, por qué fue desprendido en este momento y B, si la otra persona cometió el delito de sustracción de menores. Los padres tendrán que justificar el medio por el cual se los llevaron, que no impide que siga siendo un delito. Ese es el mecanismo correcto, hacer la denuncia para que las autoridades puedan dar con el paradero de los menores de edad. ¿Lo quieres hacer? Sí, Rosa. Pues hay que hacerlo ya. Y digo, hay que rehabilitarte también, que no sé qué tan dispuesta estés. Con toda la disposición, Rocío. Pues nosotros te podemos dar el apoyo. Sí, Rocío, te lo Y agradezco. una vez que también pues estés ya rehabilitándote, saliendo inmediatamente, levantar las denuncias, hacer lo propio para que te concentres perfectamente en todo eso. No diría yo que antes, Mario, no sé si estás de acuerdo, porque pues en el inter de que está rehabilitándose, si la llegan a mandar llamar para que notifique o lo que sea, en caso de que los encuentren rápido, que yo espero y deseo que sí, pues no podría estar interrumpiendo el tratamiento, no sería bueno para ella, ¿no? Uno de los elementos para que pueda darse la búsqueda es que esté bien de sus facultades mentales y de su salud. Que sea apta, ¿no? Aunque los padres son los encargados de los menores de edad, el Estado entiende que si no está bien el padre, el que no puede lo más no podría lo menos. Claro. Entonces, si ella no está bien, no podrá salir a buscar a sus hijos y esto la ley lo entiende cuando hay casos en donde los padres han caído en alcoholismo o drogadicción y no pueden cuidar a los hijos, el Estado a través del DIF o de sus instituciones locales cuidan a los menores de edad mientras ellos se rehabilitan. Claro. Ahora, ¿a qué te dedicas actualmente? Ahorita estoy ¿Dónde vives? Estoy en un condominio de 24 por 24 y vivo en el estado de Chalco. ¿Y en qué trabajas? En un condominio de 24. ¿Ahí? Ujú. ¿Y ahí mismo vives? No, salgo un día a trabajo. ¿Pero y cómo otro es? salgo. ¿Seguridad? ¿Limpias? Es conserjería. Ok. Entonces estoy de 24. Estoy un día sí, Un día entero no. y luego otro día Exactamente, descansas. Sí. Y tendrías que pedir permiso Sí. para que puedas entrar al centro donde te vamos a mandar, que es Ojos de Agua, y que te puedas rehabilitar. Claro. sí, ¿Correcto? Sí, sí. ¿Estás dispuesta? Sí, estoy ¿Qué tanto dispuesta. contacto tienen ustedes dos?
Apenas últimamente un poquito más de contacto. ¿Por qué? Porque yo la busqué a ella igual para poder ayudarla, apoyarla, como me puse como ejemplo para que también dejara de consumir alcohol y a ver si podía recuperar a sus hijos, ya que mi papá pues hizo lo que hizo mal. ¿Tú reconoces en tu hermano un ejemplo a seguir? Claro que sí. Una Rocío, persona porque que te puede dar él no tuvo a lo buenos mejor consejos. en la rehabilitación que yo quiero tener y por fuerza de voluntad y pues por una buena pareja que él encontró, pues ahora mi hermano pues tiene un buen trabajo, tiene 2 hijos y pues qué bueno que ni va a ver a mi papá. O sea, sí quiero, bueno, estoy feliz porque pues últimamente hemos platicado y pues sí estoy dispuesta. Es un ejemplo de que cuando quieres, estás decidido y enfocado, puedes hacerlo. ¿Qué onda, Félix? ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Puedo contarle una historia? De hecho, mi historia. Ok. Para mí, mi madre, bueno, ella a los 6 años, que yo estaba en la escuela, para mí ella... ¿A quién te refieres cuando dices mi madre? A mi madre biológica, vaya. Ah, qué bueno. Bueno, bendito Dios. Ok. Para mí ella era mi superheroína, o sea, con ella, a pesar de que al principio fue una desconocida, poco a poco, pues vaya, se volvió muy importante para mí. Y en el momento que desapareció, no entendía por qué. No sabía la razón. ¿Ahora lo entiendes? ¿Sabes Sí. que perdiste una hermana? Pero hay algo que todavía no logro comprender. ¿Qué es? Que pudo haber seguido adelante. Sé que no ha de ser fácil perder un hijo, pero yo creo que pudo haber peleado por nosotros y haber tenido el apoyo entre nosotros como la familia que éramos o que somos. Yo solamente quiero una oportunidad, Rosy, de recuperar a mis hijos. Mira, Félix, suena romántico, muy padre el hecho de decir, pues ella hubiera hecho todo lo posible por recuperarnos a nosotros y por irnos lejos, donde nadie nos alcanzara, donde mi abuelo no nos pudiera ver y ser felices. Sería lo ideal, pero de eso a llevarlo a cabo en la práctica es muy complicado. Sobre todo cuando en la mente de tu mamá y de tu abuela ha existido un monstruo demasiado grande. Y ese es usted. O sea, yo siempre he sido el malo. Se convirtió en un monstruo para ellas, un monstruo al que le han tenido miedo. Yo solo quería y darles las ha ejemplos paralizado. de Entonces, cómo educarlos. malos ejemplos, pésimos ejemplos. No se educa con la violencia. No se educa con la nulificación, la desacreditación. No. No querían así no se aceptar educa. reglas de la casa. Depende de las reglas. Depende de las reglas, ¿ok? Es malo pedirles Félix, que estudien, tu que madre hagan sus biológica tareas. es tu madre biológica y lo va a hacer siempre. Y yo creo que sí bien valdría la pena que a tu edad tengas la conciencia y madurez para cuando menos conocerla, acercarte a ella, vivir con ella. En verdad, o sea, eso es muy importante. Yo no sé qué tan dispuesto estés a renunciar a una vida cómoda al lado de tu abuelo, que hoy por hoy ya legalmente tiene la obligación de seguir pagando tus estudios hasta que te conviertas en un profesionista y más allá. No sé qué tanta injerencia tengas también sobre tu hermano menor para que también él pueda convivir con su mamá. Sí, nos llevamos muy bien él y yo. Y entonces, podría hablar con él. ¿hablan de tu mamá? Casi no. ¿Por qué? Por lo mismo que nos dejó... Bueno, ahora ya entendemos el por qué, pero es difícil de asimilarlo. Porque no lo han vivido. Bueno, ¿crees en la energía? ¿Sí? Ok. Energéticamente hablando, si tú no tienes y mantienes una buena relación con tu madre, ¿sabes qué es lo que puede carecer en tu vida? Lo peor. La abundancia, el dinero, la prosperidad, el éxito en tu carrera. Eso prácticamente define tu futuro, económicamente hablando.
Y no estoy hablando aquí de que sea tan importante el dinero, sino yo creo que aquí lo más importante es que tengamos una buena relación, no solamente con nuestra madre y con nuestro padre también, con nuestro entorno. Y si nuestra madre o nuestro padre no están, pues entonces tengamos una excelente relación con nosotros mismos. Nos conviene vivir en paz. Y obviamente no te estoy invitando a que culpes a tu abuelo y a tu abuela por las cosas mal que han hecho durante tantos años, ¿no? Sino que dejen a un lado ya la culpa y que se reconcilien con ustedes mismos y que realmente copies estos buenos ejemplos de vida, no precisamente en este instante de tu madre, quien se ha mostrado débil a casi toda de su vida, ¿no? Pero sí de tu tío, por ejemplo, a quien no conoces o no conocías, ¿cierto? Es una persona que pese a la adversidad, él vivió en la misma casa, salió huyendo a los 12 años. En el público se preguntarán, ¿qué posibilidades tiene un niño de 12 años de salir a la calle, vivir bajo el techo del cielo, ¿verdad? Y ser hoy un sastre que además tiene una familia, que además tiene 2 hijitos, que además tiene una compañera de vida, que salió de las adicciones. ¿Qué posibilidades? Historias como esta se pueden repetir. Y yo sí quisiera que apelar a tu inteligencia y que te dé la oportunidad, Félix. No debes de repetir las historias mal aprendidas. No las debes de repetir. Es obligación de nosotros. ¿Qué quieres hacer? Pues puedo darle la oportunidad de poco a poco irnos conociendo, pero que también trabajé en ella, con mi madre biológica. Yo sé que no va a ser fácil, Rocío. Y sé que esto va a llevar un proceso. Pues nada es fácil, porque no se conoce prácticamente. El que yo me recupere, el que trate de compensar el tiempo, pero sé que es una buena inversión para el resto de mi vida, porque realmente quiero cambiar mi vida. Mira, digamos que para los dos es un aliciente muy grande. Para ti, rehabilitándote, la esperanza y la ilusión de que vas a salir a reencontrarte con tus hijos. Y poco a poco ir recuperando los otros hijos, Adriana. Y tú, Félix, darte la oportunidad de en verdad crecer como ser humano. La carrera que tú elegiste seguir es una carrera preciosa, que yo no sé qué haríamos sin los médicos y los enfermeros. En verdad, quedó demostradísimo a raíz de la pandemia. Pero si alguien tiene que tener una calidad humana superior a la de muchos, son ustedes. Así que no podemos ser incongruentes y siendo crueles con nuestra sangre, con quien nos dio la vida y salvando la vida de otras personas que ni siquiera conocemos. Rocío, yo también quiero pedirte ayuda, ya lo quiero dejar, ya no quiero seguir así. Pues vete, mujer. ¿Qué ayuda quieres de mi parte? Lo único que te puedo decir es, pues, fuerza de voluntad y sal adelante. A mis hijos. Vete con tu hija, unan fuerzas, ¿no? No sé si tu hijo te quiere aceptar o no te quiere aceptar o te quiere ayudar, qué sé yo. Pero lo único que puedes hacer es tener la fuerza de voluntad suficiente para tener una nueva vida. Nunca es tarde. Mientras estemos respirando en este planeta, nunca es tarde para hacer lo que sea de nuestras vidas. Y obviamente estoy hablando en el mejor sentido de la palabra. Que me ayude, Rocío. ¿Perdón? Con él. Pido que me ayuden con él porque... ¿Que te ayudemos con quién? Con Antonio, porque no creo que sea fácil. ¿Pero para qué quieres que te ayudemos? No entiendo. Pues para poderme divorciar de él y es muy simple, nada más vas ante las autoridades, interpones una denuncia, solicitas el divorcio te es concedido, te tiene que, por derecho, dejar sacar tus pertenencias de la casa, de manera pacífica, y otra cosa, te tiene que mantener durante los años que estuvo casada contigo. Así de sencillo. Sí, conforme a la legislación actual, pues el primer paso sería salir del domicilio. No es necesario seguir viviendo la violencia, ni agresiones, ni este tipo de delitos dentro del domicilio. Y una vez afuera y resguardada, se puede iniciar el proceso de demanda para que tenga una pensión alimenticia por el mismo tiempo, que tengo entendido que son 33 años, que estuvieron casados. Durante 33 años le tendrá que mantener, siempre que no estén juntos. Así de sencillo.
El punto es que no vamos a ir por ti, te vamos a sacar, ni mucho menos, sino que tú tendrás que dar el primer paso. Y hablando de dar el primer paso, Félix, ¿qué quieres hacer? Pues empezar a conocer poco a poco a mi madre. Díselo. Que, claro, también trabajes en ti misma y ver si podemos vivir juntos. Y ir cambiando mi ideología que mi abuelo me dio. Yo sobre te las agradezco de verdad que solamente me des una oportunidad y que juntos con tu hermano pues podamos tener una buena relación y recuperar el tiempo perdido. Dense la oportunidad. Dense la oportunidad. Apoya a tu hermano. Te lo pido, por favor, y de manera muy personal. Eres un gran ejemplo para ella. Eres un gran ejemplo para tus sobrinos. No los sueltes de tu mano. Acuérdate que no debemos de seguir culpando a los demás. Sí es sano, y te lo aplaudo, alejarte de las personas que no nos hacen ningún bien y que lejos de hacernos bien insisten en querer meternos el dedo en donde más nos duele, en esa llaga profunda que tenemos. ¿Te parece? Sí. ¿La vas a apoyar? Sí, la voy a apoyar. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que cuando venga más edad todavía, venga también el temor a Dios. Antonio, el temor a seguir lastimando personas de su sangre. Yo creo que esa cara que tiene no denota ninguna felicidad. Y también lo invito a que se revise. Cuenta con nosotros si es que realmente quiere construirse una mejor vida. Porque la vida es individual y la felicidad solamente depende de usted. Gracias por haber venido. Cuentas con nosotros, mujer, pero haz lo correcto también. Gracias, Félix. Gracias, Adriana. Y gracias, Mario. Público, gracias infinitas. Cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. A veces cuesta mucho trabajo reconocerlo. Mucho. Pero que valga la pena no cuesta trabajo, público. Cuando llegues a ese punto, permite entonces que tu luz, tu conocimiento, tu experiencia, tu amor, ayude siempre a brillar a otros. Si Dios sí te lo permite, nos vemos mañana con más de tu clínica de emociones. Hasta mañana. Siente su cariño.